En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el universo entero surgió en perfecta armonía bajo su poder y sabiduría infinita. La luz apareció con una sola palabra, los cielos se desplegaron y la tierra fue adornada con montañas, ríos y vastos paisajes. Todo estaba lleno de vida, árboles frondosos, flores de todos los colores y criaturas que habitaban los cielos, los mares y la tierra. Pero de toda la creación, lo más especial estaba por llegar. Dios, en un acto de profunda intención y amor, decidió formar al ser humano, una criatura que llevaría su imagen y semejanza, capaz de razonar, sentir y tomar decisiones. Fue entonces cuando formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y le dio el aliento de vida. A través de él, la humanidad comenzaría su historia. No mucho después, Dios reconoció que no era bueno que Adán estuviera solo. En su infinita bondad, hizo caer a Adán en un profundo sueño y, de una de sus costillas, creó a la primera mujer, Eva, compañera perfecta para él. Juntos, Adán y Eva no solo compartían su vida, sino también una relación directa y cercana con su Creador. Dios los ubicó en el jardín del Edén, un lugar que superaba toda belleza imaginable, donde todo lo necesario para su bienestar y felicidad estaba a su disposición. Los árboles eran abundantes, el clima siempre perfecto, y el sonido de los animales en armonía llenaba el aire. Lo más importante es que en el Edén, Adán y Eva vivían en paz, no solo entre ellos y con la naturaleza, sino con Dios, quien caminaba con ellos en la frescura del día. Sin embargo, en medio de esta perfección, también se les otorgó una libertad esencial, la capacidad de elegir. Dios les dio una única instrucción, un solo mandamiento que debían obedecer. Podían disfrutar de todos los frutos del jardín, pero no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta elección sería una prueba de su confianza y amor hacia el Creador. Pero, en un momento de tentación, sus elecciones cambiaron para siempre el curso de la historia. Engañados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, comiendo del fruto prohibido. En ese instante, algo en ellos y en el mundo cambió. La inocencia se perdió, la vergüenza y el temor hicieron su aparición, y el pecado entró en el corazón de la humanidad. Con esta transgresión, no solo sellaron su propio destino, sino también el de toda su descendencia. El pecado trajo consigo la separación de Dios, el sufrimiento y la muerte. A partir de ese momento, el mundo ya no sería como antes. La creación, que una vez había sido perfecta, ahora estaba manchada por el pecado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró su misericordia. Aunque expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, no los abandonó por completo. Les ofreció la promesa de redención, anticipando un futuro en el que la humanidad podría ser restaurada. A través de ellos, el plan de Dios para la salvación comenzaba, y, aunque el pecado había entrado en el mundo, también lo había hecho la esperanza de un Salvador que algún día vencería al mal y reconciliaría a la humanidad con su Creador. Capítulo 1. La creación de Adán. En el esplendor de la creación, cuando Dios trazaba con su palabra los cimientos de los cielos y la tierra, llegó el momento culminante de su obra, la creación del ser humano. Después de haber dado forma a todo el universo, los cielos, las aguas, la tierra, y llenarlos de criaturas que volaban, nadaban y se movían por la superficie de la tierra, Dios decidió crear a un ser único. Alguien diferente de todas las demás criaturas, alguien que llevaría su propia imagen y semejanza. Este ser tendría una relación especial con el Creador, destinada a reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Dios, en su infinito poder y creatividad, formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. A simple vista, podría parecer que este ser no era más que arcilla moldeada en la forma de un hombre. Sin embargo, este acto encarnaba algo mucho más profundo. En su omnisciencia, Dios diseñó cada detalle de Adán, desde sus huesos y músculos hasta cada célula que componía su cuerpo. No era simplemente un conjunto de materia, sino una creación viva, diseñada con un propósito divino. Pero Adán no estaba completo solo como una figura inanimada de polvo. Fue entonces cuando Dios realizó un acto extraordinario que separaría a Adán de todas las demás formas de vida. El Creador se inclinó hacia su obra maestra y sopló en sus narices el aliento de vida. Este momento fue trascendental. El soplo de Dios no era solo oxígeno, era su propio espíritu, una chispa de divinidad infundida en el cuerpo de Adán. Así,
el hombre se convirtió en un ser viviente, no solo físico, sino también espiritual, capaz de comprender, de amar y de relacionarse profundamente con su Creador. A diferencia de las plantas y los animales, que también recibieron vida, Adán fue dotado de una capacidad única, la de razonar y tomar decisiones morales. Dios no solo le dio el don de la vida, sino también el libre albedrío, la habilidad de pensar y elegir por sí mismo. Esta capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tomar decisiones y de amar conscientemente a Dios, fue lo que le dio a Adán su dignidad como ser humano. No era simplemente un organismo siguiendo instintos, sino una criatura consciente, con la habilidad de reflexionar sobre su existencia y su relación con el mundo y con Dios. Creado a imagen y semejanza de Dios, Adán reflejaba ciertos aspectos del carácter divino. Al igual que Dios es creador, Adán fue llamado a ser creativo, a cuidar de la tierra y de todas las criaturas. Al igual que Dios es amor, Adán fue diseñado para vivir en relación, primero con Dios y luego con sus semejantes. Y así como Dios tiene poder sobre todo, a Adán le fue dada autoridad sobre la creación para que la administrara y la cultivara con sabiduría. Dios colocó a Adán en un lugar muy especial, el jardín del Edén. Este jardín era más que un simple lugar físico, era un paraíso diseñado por Dios, lleno de árboles frutales y plantas exuberantes, donde todo lo que Adán necesitaba estaba a su disposición. En el Edén, Adán no solo encontraría sustento físico, sino también un entorno de paz, donde podría vivir en plena armonía con la naturaleza. No habría trabajo pesado ni sufrimiento, solo la simple y gozosa tarea de cuidar del jardín, de trabajar la tierra de manera ligera y fructífera, en una colaboración armoniosa con la creación misma. Sin embargo, el mayor privilegio de Adán no era solo habitar en el Edén, sino vivir en comunión con Dios. En este jardín, Dios caminaba y hablaba con él. Era una relación sin barreras, una conexión directa y perfecta con el Creador. Adán no conocía la vergüenza, el miedo ni el pecado, todo lo que experimentaba era la paz y el gozo de estar en la presencia de Dios. Cada día en el jardín del Edén, Adán vivía en completa armonía, no solo con la tierra que cuidaba, sino con el Dios que lo había creado y lo amaba profundamente. Dios también le encomendó una tarea importante, nombrar a cada uno de los animales del Edén. Este acto no era solo simbólico, sino una muestra de la autoridad que Adán había recibido sobre la creación. Al dar nombre a cada criatura, Adán ejercía su dominio con sabiduría, reconociendo la diversidad y belleza de todo lo que Dios había hecho. Esta tarea también le recordaba que, aunque él era parte de la creación, su lugar era especial, diferente del resto de las criaturas, ya que había sido hecho para gobernar y para tener una relación directa con su Creador. Así comenzó la vida de Adán, el primer hombre, un ser creado por Dios, no solo para existir, sino para prosperar en la comunión con Él. Su vida estaba llena de propósito, de amor y de la oportunidad de vivir en un entorno donde todo le fue dado en perfecta armonía. Sin embargo, esta armonía dependería de su obediencia y fidelidad a su Creador, un tema que marcaría el rumbo de la humanidad para siempre. Capítulo 2. Eva, compañera de Adán. Aunque todo en el jardín del Edén era perfecto, lleno de belleza y abundancia, Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento de la naturaleza humana, observó una necesidad en su creación. Había formado a Adán, quien vivía en comunión directa con él, y le había dado el encargo de cuidar del jardín. Sin embargo, Dios vio que aún faltaba algo importante. A pesar de toda la magnificencia del Edén y de la cercanía con su Creador, Adán estaba solo, y Dios declaró, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Génesis 2:18. Este acto reflejaba no solo la sabiduría divina, sino también el profundo entendimiento de la necesidad humana de relación y compañía. Aunque Adán tenía autoridad sobre la creación y se encontraba rodeado de vida, animales y naturaleza, nada de eso podía satisfacer completamente su necesidad de un compañero con quien compartir la vida. Alguien semejante a él en naturaleza y propósito, con quien pudiera caminar en igualdad, en amor y en unidad. Dios decidió llenar ese vacío creando a Eva, la primera mujer. Pero en su proceso de creación, Dios realizó algo extraordinario, algo que simbolizaría el profundo vínculo que tendría la humanidad en las relaciones. En lugar de formar a Eva del polvo de la tierra como lo había hecho con Adán, Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y, de esa parte de su cuerpo, formó a Eva.
Este acto no era un simple gesto, sino una acción cargada de significado. Eva no fue creada del polvo, sino de Adán, lo que simbolizaba su origen compartido, su unidad y su profunda conexión. Así como la costilla es una parte del cuerpo que protege el corazón, Eva sería una compañera cercana, diseñada no para estar por encima ni por debajo de Adán, sino a su lado, caminando con él en una relación de igualdad y mutua dependencia. Cuando Adán despertó, vio a Eva por primera vez, y al verla, expresó un profundo gozo y reconocimiento. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis 2:23. Con estas palabras, Adán no solo reconoció la conexión física entre ellos, sino también la cercanía emocional y espiritual que Eva traía consigo. Ya no estaba solo, tenía a alguien con quien compartir no solo las tareas y responsabilidades de cuidar el Edén, sino también su vida, su amor y su adoración a Dios. Eva fue creada como una ayuda idónea para Adán, una expresión que, en su significado original, implica más que simple asistencia. La palabra idónea implica que Eva era adecuada, complementaria, diseñada perfectamente para ser la compañera de Adán en todas las dimensiones de la vida. Dios no creó a Eva como una subordinada ni como una simple acompañante, sino como alguien que, junto con Adán, reflejara el propósito de Dios para la humanidad, trabajar juntos, vivir en comunión y compartir una relación íntima tanto entre ellos como con su Creador. Eva no solo estaba destinada a ser una compañera en el sentido físico, sino también emocional y espiritual. Juntos, Adán y Eva debían apoyarse mutuamente, aprender uno del otro y crecer juntos en la misión que Dios les había encomendado. La vida en el jardín del Edén no solo implicaba el cuidado del entorno, sino también la construcción de una relación de amor, respeto y cooperación mutua. En ese entorno idílico, Adán y Eva disfrutarían de una relación perfecta, libre de conflictos, donde la confianza y la transparencia serían las características principales de su unión. La creación de Eva también marcó el comienzo de la humanidad como una comunidad de personas interconectadas. El propósito de Dios desde el principio no era que el hombre viviera aislado, sino que formara lazos profundos y significativos. Adán y Eva eran los primeros en un largo linaje de seres humanos que compartirían la tierra y el amor de Dios, y su relación matrimonial simbolizaba una relación de compromiso, apoyo y cuidado mutuo. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de la plena presencia de Dios y de la creación. No existía la barrera del pecado, la separación ni el dolor. Su relación con Dios era directa, sin impedimentos, y su relación entre ellos era armoniosa, basada en la igualdad, el amor y el respeto. No había temor ni vergüenza entre ellos, sino una completa vulnerabilidad y sinceridad, el estado perfecto en el que Dios había diseñado que vivieran. Adán y Eva eran el reflejo de la intención divina para la humanidad, un hombre y una mujer, juntos, en una relación de apoyo mutuo, viviendo en comunión con Dios y con la creación. Cada uno tenía un rol importante, no porque uno fuera superior al otro, sino porque, juntos, complementaban la imagen de Dios en la tierra. Juntos, representaban la plenitud del plan divino, dos seres únicos, diferentes pero iguales, destinados a caminar juntos en amor y propósito. Pero aunque su inicio fue perfecto, la historia de Adán y Eva no quedaría sin desafíos. En el paraíso donde todo les fue dado, también les fue otorgada la libertad de elegir, y esta libertad pondría a prueba su relación con Dios y entre ellos. En el próximo capítulo, veremos cómo esa relación, que comenzó en perfecta armonía, sería puesta a prueba, y las elecciones que hicieron cambiarían el destino de toda la humanidad. Capítulo 3. El jardín del Edén y el mandato de Dios. El jardín del Edén era un lugar de incomparable belleza y perfección, un paraíso creado por Dios para que Adán y Eva pudieran vivir en paz, armonía y abundancia. Cada rincón del Edén estaba lleno de vida, plantas exóticas, flores de vivos colores y árboles majestuosos que ofrecían una gran variedad de frutos, todos diseñados para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Los ríos cristalinos serpenteaban por el jardín, proporcionando agua fresca y alimentando la vegetación. Los animales vivían en paz, y el ambiente era de completa tranquilidad, sin temor ni sufrimiento. Dios había preparado el Edén como un refugio perfecto para el hombre y la mujer, un lugar donde no solo podían vivir en completa comunión con Él, sino también disfrutar del fruto de la tierra sin esfuerzo ni dolor.
Adán y Eva no conocían el trabajo arduo ni la fatiga, pues todo lo que necesitaban para vivir estaba disponible a su alcance. No había necesidad de luchar por la supervivencia, la tierra misma les proveía con generosidad. En el centro de este maravilloso jardín se erguían dos árboles especiales, que Dios había colocado con un propósito específico. El primero era el árbol de la vida, que representaba la vida eterna y la bendición divina. Este árbol simbolizaba el don continuo de la vida que Dios les ofrecía a Adán y Eva mientras permanecieran en comunión con Él. Su fruto estaba a disposición de ellos, y siempre que comieran de él, disfrutarían de la vida sin fin, viviendo eternamente en el Edén, sin temor al sufrimiento, la enfermedad o la muerte. Pero también había otro árbol en el centro del jardín, uno que traía consigo una advertencia muy clara, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no era como los demás. Aunque era visualmente tan atractivo como el resto de la vegetación, su fruto estaba prohibido por un mandato divino. Dios había dado una instrucción directa y específica a Adán y Eva. Podían comer libremente de todos los árboles del jardín, incluyendo el árbol de la vida. Pero el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal estaba estrictamente prohibido. Dios les dijo con claridad, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Este mandato no era solo una simple orden de obediencia, sino que estaba cargado de significado. Dios, en su omnisciencia, sabía que el conocimiento del bien y del mal traería consecuencias desastrosas para la humanidad. Hasta ese momento, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, sin conocer el pecado ni el mal. No experimentaban vergüenza ni culpa, y su relación con Dios y entre ellos era perfecta, caracterizada por la confianza y la pureza. Sin embargo, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de tomar decisiones morales por su propia cuenta, fuera de la guía de Dios. El mandato que Dios les dio fue, en esencia, una prueba de confianza y libre albedrío. Adán y Eva no eran autómatas, diseñados para obedecer sin opción. Dios les había dotado de la capacidad de tomar decisiones, de elegir entre obedecerle o seguir su propio camino. El hecho de que el árbol del conocimiento estuviera allí, en medio del Edén, era un recordatorio constante de su libertad, pero también de su responsabilidad. Dios no los forzaba a seguir sus mandatos, pero les había dado una advertencia clara: desobedecer traería la muerte. La advertencia sobre la muerte no se refería únicamente a la muerte física, sino también a una separación espiritual de Dios. En el momento en que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, sus ojos se abrirían al pecado, y con ello, entrarían en un estado de alienación de Dios. La muerte espiritual implicaba una ruptura de la relación perfecta que habían disfrutado con su Creador, una separación que traería dolor, sufrimiento y la eventual muerte física. El árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo tanto, no solo era una prueba de obediencia, sino también un símbolo del límite que Dios había establecido para proteger a la humanidad. En su inocencia, Adán y Eva no necesitaban cargar con el peso del conocimiento del mal. No necesitaban experimentar la culpa, la vergüenza o el dolor que vendrían con el pecado. Dios había diseñado el Edén como un lugar de paz, donde los seres humanos podrían vivir en perfecta armonía con Él y con la creación. Pero ese equilibrio dependía de su disposición a confiar en el plan de Dios y respetar los límites que Él había establecido. Mientras Adán y Eva respetaran el mandato divino, disfrutarían de una vida en completa comunión con Dios, donde la muerte y el sufrimiento no tendrían lugar. Su vida en el Edén era un reflejo del propósito original de Dios para la humanidad: vivir en un estado de bendición y vida eterna, con acceso continuo al árbol de la vida. Sin embargo, el mandato también planteaba una pregunta crucial: ¿Adán y Eva confiarían plenamente en Dios y en su sabiduría, o decidirían seguir su propio camino, buscando el conocimiento que Dios les había prohibido? Esta tensión entre la obediencia y la desobediencia, entre confiar en Dios o actuar por su cuenta, formaba el trasfondo de la historia que estaba a punto de desarrollarse. A medida que Adán y Eva vivían en el Edén, disfrutando de la abundancia y la paz que Dios les había dado, la tentación acechaba en las sombras. Aunque el mandato de Dios era claro, el deseo humano de explorar lo desconocido y de ejercer su libre albedrío pronto pondría a prueba su lealtad. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 4. La tentación y la caída.
La paz y la perfección que reinaban en el jardín del Edén estaban por enfrentarse a una amenaza que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Un día, la serpiente, descrita en las Escrituras como el animal más astuto y engañoso de todos los que Dios había creado, hizo su aparición. Esta serpiente, que no era simplemente un animal común, sino que estaba siendo usada por Satanás, el enemigo de Dios, tenía una misión muy específica: destruir la relación perfecta entre Dios y los seres humanos. Satanás, disfrazado a través de la serpiente, eligió a Eva como su objetivo inicial. Se acercó a ella mientras se encontraba cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, el mismo árbol del que Dios había prohibido comer. La serpiente, con su astucia y engaño, comenzó a poner en duda las palabras de Dios, cuestionando la bondad y las intenciones del Creador. Le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Génesis 3:1. Esta pregunta no solo sembraba la duda, sino que distorsionaba el mandato de Dios, haciendo que pareciera más restrictivo de lo que realmente era. Eva, aunque inicialmente defendió el mandato de Dios, al afirmar que podían comer de todos los árboles excepto de uno, comenzó a considerar las palabras de la serpiente. Satanás fue directo a su punto débil, el deseo de saber más, de ser como Dios. Le dijo con total descaro: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4 y 5. En ese momento, la serpiente puso en duda tanto la verdad del mandato de Dios como la bondad de su carácter. Eva fue llevada a creer que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos, que al prohibirles comer del árbol, les estaba impidiendo alcanzar su máximo potencial, de convertirse en dioses con el conocimiento del bien y del mal. La serpiente insinuaba que Dios temía que ellos, al adquirir este conocimiento, se volvieran iguales a él en poder y sabiduría. El engaño fue eficaz. Eva, que hasta ese momento había vivido en perfecta obediencia y comunión con Dios, comenzó a mirar el árbol de una manera diferente. El relato bíblico dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Aquí, las emociones y deseos de Eva tomaron el control. El fruto, que hasta entonces había estado prohibido, de repente le parecía deseable, no solo para saciar el hambre, sino para obtener algo que antes no tenía: sabiduría. La capacidad de conocer el bien y el mal por sí misma. Lentamente, Eva extendió la mano, tomó del fruto y lo comió. Este fue el acto de desobediencia que marcaría la caída de la humanidad. En ese momento, el orden perfecto que Dios había establecido comenzó a desmoronarse. El acto de tomar y comer el fruto no fue simplemente una transgresión menor, fue un rechazo deliberado del mandato de Dios, una decisión de confiar en su propio juicio por encima del de su Creador. Pero la tragedia no terminó ahí. Después de comer del fruto, Eva llevó el fruto prohibido a Adán, quien estaba con ella en ese momento. Sin decir palabra, Adán también tomó del fruto y lo comió. Su participación en el acto de desobediencia fue igualmente devastadora. Adán, quien había recibido directamente de Dios la instrucción de no comer del árbol, decidió seguir a su esposa en lugar de obedecer el mandato divino. En un instante, la inocencia que ambos habían conocido se desvaneció. El resultado de su desobediencia fue inmediato. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Hasta ese momento, Adán y Eva habían vivido en una pureza e inocencia tan completas que la desnudez no les causaba vergüenza. No había maldad ni lujuria en su relación, solo una unión perfecta y transparente. Sin embargo, al comer del fruto, algo profundo cambió en su interior. Ahora, sus ojos estaban abiertos al pecado. Sintieron vergüenza por primera vez en sus vidas, y lo primero que hicieron fue cubrirse con hojas de higuera. El conocimiento del mal había traído consigo el sentimiento de culpa y la pérdida de la pureza original. Este nuevo estado de conciencia trajo consigo una sensación de separación de Dios. Adán y Eva ya no estaban en comunión perfecta con su Creador. El pecado había creado una barrera, y el miedo comenzó a dominar sus corazones. En lugar de caminar en la libertad y confianza que una vez habían tenido, ahora estaban llenos de vergüenza y temor. La relación de confianza y cercanía que habían disfrutado con Dios estaba rota. La serpiente había logrado su objetivo.
Adán y Eva, al desobedecer a Dios, habían introducido el pecado en el mundo. La armonía que una vez existió en el Edén se había quebrado, y las consecuencias de ese único acto de desobediencia resonarían a lo largo de la historia de la humanidad. El pecado, la muerte y la separación de Dios habían entrado en el mundo, trayendo consigo el dolor y el sufrimiento que afectaría a todas las generaciones futuras. Adán y Eva habían sido creados para vivir en una relación perfecta con Dios, pero ahora esa relación estaba rota. Aunque aún no lo sabían completamente, las consecuencias de su caída serían devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la creación. La paz del Edén se había perdido, y el paraíso que Dios había preparado para ellos nunca sería el mismo. Sin embargo, en medio de esta tragedia, Dios no los abandonaría. Aunque la caída había traído el pecado al mundo, también daría inicio al plan de redención que culminaría en la promesa de un Salvador que restauraría lo que se había perdido. Capítulo 5. Las consecuencias del pecado. Después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la paz y la perfección que reinaban en el jardín del Edén desaparecieron de manera abrupta. En el instante en que desobedecieron el mandato de Dios, algo profundo y trágico ocurrió en sus corazones y en su relación con el Creador. El relato bíblico nos dice que sus ojos fueron abiertos, Génesis 3:7, y con esta nueva percepción, comenzaron a ver el mundo de una manera completamente diferente, ya no a través de la pureza y la inocencia, sino a través de los ojos de la vergüenza y el pecado. Lo primero que Adán y Eva notaron fue su desnudez. Hasta ese momento, la desnudez no les había causado ninguna incomodidad ni vergüenza. En su estado original, vivían en total armonía y transparencia, sin necesidad de esconderse ni de cubrirse. Sin embargo, ahora que habían pecado, su desnudez se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad y separación de Dios. El pecado había introducido la culpa en sus corazones, y por primera vez, sintieron la necesidad de ocultarse. En su desesperación por cubrir su vergüenza, tejieron hojas de higuera para hacer delantales, pero estos intentos fueron insuficientes para restaurar la comunión con Dios que había sido quebrantada. Mientras tanto, el Creador, quien había disfrutado de una relación cercana y directa con ellos, caminó por el jardín del Edén al fresco del día, como lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de correr hacia él con confianza y gozo, como lo hacían en su estado de inocencia, Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín, temerosos de encontrarse con su Creador. Sabían que habían hecho lo que estaba prohibido y, por primera vez, experimentaron el miedo a la presencia de Dios. Dios, sabiendo exactamente lo que había sucedido, les llamó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta, aunque simple, cargaba un profundo significado. No se trataba de una búsqueda geográfica, sino de una confrontación espiritual. Dios, en su omnisciencia, sabía lo que había pasado, pero quería que Adán y Eva confrontaran su pecado. La pregunta de Dios invitaba a la reflexión, a la confesión y al reconocimiento de su desobediencia. Adán fue el primero en hablar, respondiendo con miedo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí, Génesis 3:10. En ese momento, la ruptura entre Dios y el ser humano se hizo evidente. La comunión y la intimidad que habían disfrutado con su Creador habían sido reemplazadas por el miedo y la separación. El pecado había interpuesto una barrera que ellos no podían superar por sí mismos. Dios entonces confrontó a Adán con una pregunta directa: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11. Al enfrentarse a esta pregunta, Adán admitió su desobediencia, pero en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva y, en cierto modo, a Dios mismo, diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, Génesis 3:12. Esta respuesta revelaba cómo el pecado había comenzado a corromper las relaciones no solo entre Dios y el hombre, sino también entre los propios seres humanos. En lugar de proteger y cuidar a su esposa, Adán la culpó, distorsionando la unidad que Dios había establecido entre ellos. Luego, Dios se dirigió a Eva y le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Y Génesis 3:13. Eva, al igual que Adán, tampoco asumió plenamente la responsabilidad, sino que culpó a la serpiente, diciendo, la serpiente me engañó, y comí. Y Génesis 3:13. De esta manera, ambos intentaron eludir su responsabilidad directa,
pero no podían escapar de las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias del pecado fueron inmediatas y devastadoras. Dios, en su justicia, emitió un juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán, estableciendo que el pecado no quedaría sin castigo. Primero, maldijo a la serpiente, anunciando que sería más maldita que todos los animales y que se arrastraría sobre su vientre por el resto de sus días. Pero en su juicio, Dios también pronunció una promesa de esperanza, conocida como el protoevangelio, cuando dijo: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Esta promesa anunciaba que, aunque el pecado había entrado en el mundo, un día la simiente de la mujer, es decir, el futuro Salvador, aplastaría definitivamente a Satanás y traería redención a la humanidad. Dios luego se dirigió a Eva, y le dijo que debido a su pecado, experimentaría dolor en el parto y que su deseo sería para su marido, pero que él se enseñorearía de ella. Esta declaración indicaba cómo el pecado había distorsionado la relación entre el hombre y la mujer, introduciendo una dinámica de lucha y conflicto que no existía antes. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, a quien responsabilizó por haber escuchado a su esposa en lugar de obedecer el mandato divino. Le dijo que la tierra sería maldita por su causa, y que ahora tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. La muerte, que hasta entonces no había sido parte de la creación, entró en el mundo como resultado directo del pecado. La humanidad, que fue creada para vivir eternamente en comunión con Dios, ahora experimentaría el dolor, el sufrimiento y, finalmente, la muerte física y espiritual. Después de pronunciar estos juicios, Dios, en un acto de misericordia, hizo túnicas de piel para cubrir a Adán y Eva. Génesis 3:21. Este gesto simbolizaba tanto la provisión de Dios como el sacrificio necesario para cubrir el pecado. Pero a pesar de esta provisión, la separación entre Dios y el ser humano ya era irreversible. Para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado caído, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, colocó querubines y una espada encendida que guardaba el camino al árbol. Génesis 3:24. La expulsión del Edén marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. La comunión perfecta con Dios había sido rota, y el paraíso perdido. El pecado había dejado su huella en el mundo, y con él, el sufrimiento, el trabajo arduo y la muerte serían parte de la experiencia humana. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios había plantado una semilla de esperanza, la promesa de redención que se cumpliría en Cristo. Capítulo 6. La promesa de redención. El pecado de Adán y Eva trajo consigo una separación dolorosa entre Dios y la humanidad. El jardín del Edén, que había sido un lugar de perfecta comunión entre el Creador y sus criaturas, fue cerrado, y los seres humanos fueron expulsados para vivir en un mundo caído, marcado por el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios no abandonó a la humanidad. En el momento más sombrío de la historia humana, cuando el pecado había devastado las relaciones, las esperanzas y los sueños de la humanidad, Dios pronunció una promesa de redención que cambiaría el destino de la creación. La promesa de redención fue proclamada por Dios en medio de su juicio. Al confrontar a la serpiente, que había sido el medio a través del cual el pecado entró al mundo, Dios le dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Estas palabras no solo representaban un juicio para Satanás, sino que también contenían la primera profecía del Mesías, el Salvador que un día nacería para vencer el mal y restaurar lo que el pecado había roto. La simiente de la mujer, un descendiente prometido. Dios anunció que, aunque la serpiente, Satanás, había engañado a Eva y llevado a la humanidad a la caída, había una esperanza que surgiría de la misma línea de descendencia humana. La simiente de la mujer es una referencia a un futuro hijo de Eva, un descendiente que, a través de su sacrificio y victoria, derrotaría a Satanás y restauraría la relación entre Dios y los seres humanos. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, fue la primera vez que se reveló la esperanza de un Salvador. La promesa de redención fue un rayo de luz en un mundo sumido en la oscuridad del pecado. Desde ese momento,
La historia de la humanidad comenzó a girar en torno a esta esperanza. Aunque el pecado había hecho su entrada, Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya había preparado el plan de salvación para restaurar la humanidad a través de un futuro Mesías. El conflicto entre el bien y el mal. La enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente, Satanás, y la simiente de la mujer, implica un conflicto constante entre el bien y el mal. Entre la justicia de Dios y el pecado que ha corrompido el mundo. Este conflicto no sería resuelto de inmediato, sino que se extendería a lo largo de la historia, con la humanidad viviendo en una lucha constante entre la tentación del pecado y el deseo de seguir a Dios. Esta enemistad también sugiere que la humanidad, a lo largo de los siglos, sería susceptible de caer en las trampas de Satanás, pero también tendría la posibilidad de ser restaurada a través de la promesa de un Salvador. La historia de la redención se desplegaría a lo largo de las generaciones, cuando Dios comenzara a preparar el camino para el cumplimiento de esta promesa. El herido en el calcañar y la victoria final. La parte de la profecía que dice, «Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar», refleja dos aspectos del conflicto. El calcañar alude a una herida que sería infligida al Salvador en su humanidad, una referencia a la crucifixión de Jesús, cuando Satanás aparentemente ganaría la victoria al herir al Salvador. Sin embargo, esta herida sería temporal y superficial, ya que la herida en la cabeza representa la derrota final de Satanás. Cristo, en su muerte y resurrección, aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando el poder del pecado y la muerte de una vez por todas. Este momento, donde Satanás sería vencido, no ocurrió inmediatamente, pero sería traído a cumplimiento cuando Jesús, el Mesías prometido, viniera al mundo. A través de su sacrificio en la cruz, Él tomaría sobre sí el castigo que la humanidad merecía, permitiendo que aquellos que creen en Él reciban el perdón y la restauración de su relación con Dios. El pecado que había separado a la humanidad de su Creador sería vencido por el poder de la cruz y la victoria de la resurrección. La esperanza de la restauración. Aunque la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el principio de un tiempo de sufrimiento y dolor para la humanidad, la promesa de redención también marcó el comienzo de una esperanza que nunca se extinguiría. Cada generación esperaría ansiosamente la llegada del Redentor, el descendiente de Eva que finalmente vencería al mal y restauraría el reino de Dios. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. A pesar de las consecuencias del pecado y de las luchas que seguirían, la promesa de un Salvador fue el faro de luz que guiaba a los hombres y mujeres a lo largo de la historia. Esta promesa se fue revelando con mayor claridad en las Escrituras, desde la creación hasta el Antiguo Testamento, pasando por las profecías de los profetas, y finalmente se cumpliría en la persona de Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a la humanidad. Un plan eterno. La promesa de redención también revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Aunque el pecado introdujo un gran quebrantamiento, Dios ya había planeado desde el principio la solución, enviar a su propio Hijo para reconciliar a los seres humanos con Él. A través de este plan de salvación, la justicia de Dios sería satisfecha, y la misericordia sería otorgada a todos los que creen. En medio de la tragedia de la caída, Dios proclamó el principio de una historia de redención que culminaría en la obra de Cristo. Cada parte del Antiguo Testamento es un recordatorio de esta promesa y cada acto de fe en el futuro Redentor es un paso más hacia la restauración de la relación perfecta entre Dios y el ser humano. Una relación que algún día sería restaurada completamente. Conclusión, la historia de Adán y Eva, lecciones eternas. La historia de Adán y Eva, aunque se presenta en las primeras páginas de la Biblia, es mucho más que un simple relato sobre el origen de la humanidad. Es un testimonio profundo de la libertad que Dios otorga a sus criaturas y, al mismo tiempo, de las serias consecuencias que conlleva el uso indebido de esa libertad. A través de sus decisiones, Adán y Eva no solo cambiaron el curso de su propia existencia, sino que afectaron la historia de toda la humanidad, introduciendo el pecado y la separación de Dios en el mundo. La libertad de elección, un don divino. Desde el principio, el relato de Adán y Eva subraya uno de los regalos más fundamentales que Dios otorgó a la humanidad, la libertad de elección. Aunque el jardín del Edén era un lugar perfecto, lleno de belleza y paz, y aunque Dios les dio todo lo que podían desear, les ofreció también el libre albedrío para decidir obedecerlo o desobedecerlo. La existencia de un solo mandamiento, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, muestra que el amor de Dios por su creación no era forzado, sino voluntario.
Este principio es vital para entender nuestra relación con Dios. La verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de elegir amar y seguir a Dios con el corazón. La historia de Adán y Eva nos enseña que, aunque la libertad es un don precioso, también conlleva la responsabilidad de tomar decisiones que reflejen la bondad y la verdad. El pecado de Adán y Eva demuestra que, cuando se elige el camino contrario a la voluntad de Dios, las consecuencias son devastadoras, no solo para los individuos, sino para toda la humanidad. Las consecuencias del pecado. El pecado de Adán y Eva no fue un acto aislado de desobediencia, sino el inicio de un ciclo de separación entre la humanidad y Dios. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La vergüenza, el dolor, el trabajo arduo y la muerte comenzaron a formar parte de la experiencia humana. Su desobediencia rompió la armonía original con Dios, introduciendo el sufrimiento y el conflicto en el mundo. Sin embargo, lo que es igualmente importante es que el pecado no solo afectó a Adán y Eva personalmente, sino que alteró la naturaleza misma del mundo. La tierra, el entorno que Dios había creado para su buena creación, también fue maldita como resultado del pecado. La muerte entró en el mundo, y con ella, el dolor, el sufrimiento y la decadencia. A través de la historia de la caída, entendemos la gravedad del pecado y cómo, desde el momento en que la humanidad eligió apartarse de la voluntad divina, la creación entera fue afectada. La historia de Adán y Eva refleja nuestra propia condición humana. Todos estamos propensos a tomar decisiones que nos alejan de Dios, y esas decisiones, grandes o pequeñas, tienen consecuencias profundas. La promesa de redención, una esperanza inquebrantable. Sin embargo, la historia de Adán y Eva no es solo una historia de tragedia y pérdida. En medio de la oscuridad del pecado, Dios hizo una promesa de redención. La primera profecía del Mesías, que vendría a restaurar lo que se había perdido, fue anunciada inmediatamente después de la caída. Esta promesa reveló el corazón de Dios. A pesar de la rebelión del hombre, Él seguiría amando a su creación y trabajaría incansablemente para traer restauración. La promesa de un Salvador que vencería al mal y restauraría la relación entre Dios y la humanidad es el núcleo de toda la historia bíblica. Aunque la historia de Adán y Eva comenzó con una caída, también abrió el camino para la obra redentora de Cristo, quien, como descendiente de Eva, sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando el poder del pecado y la muerte. Este aspecto de la historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre la gran misericordia de Dios. A través de nuestra desobediencia, Él ofreció una solución eterna. La promesa de redención no solo habla de la restauración de lo que se perdió en el Edén, sino también de un futuro en el que la humanidad podrá volver a disfrutar de una relación restaurada con su Creador, libre del pecado y la muerte. Un llamado a la reflexión y a la acción. La historia de Adán y Eva sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de nuestras decisiones y la libertad que tenemos para elegir vivir en obediencia a Dios. También nos desafía a comprender las serias consecuencias del pecado, no solo en nuestras vidas personales, sino también en el mundo que nos rodea. Sin embargo, por encima de todo, la historia de Adán y Eva es una invitación a abrazar la promesa de redención, una esperanza que trasciende las sombras del pecado y nos ofrece un futuro lleno de luz y restauración. El relato de Adán y Eva, entonces, no es solo un recuerdo de la caída, sino un testimonio continuo del amor de Dios por la humanidad y su inquebrantable deseo de restaurar la relación que se rompió en el Edén. A través de este relato, Dios nos invita a caminar en la esperanza de la redención que nos ofrece en Cristo y a vivir con la libertad de elegir siempre su voluntad.